Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas de la historia, uno que casi nadie conoce a fondo: la misteriosa historia del supuesto túmulo perdido del rey Salomón. Imaginen un lugar que, según relatos antiguos, permaneció sellado durante 5 milenios, esperando una apertura inesperada que cambiaría para siempre a los investigadores que se atrevieron a entrar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta, porque lo que escucharás ahora te llevará a un territorio donde la historia y el misterio se mezclan de una forma que pocos se atreven a explorar. En los registros más antiguos, se decía que Salomón, famoso por su sabiduría y por los tesoros que acumuló gracias a alianzas, conquistas y conocimientos ocultos, había ordenado que su tumba fuese escondida en un punto secreto más allá de Jerusalén, protegida por símbolos encriptados y mecanismos que nadie comprendía. Durante siglos, arqueólogos, místicos y reyes buscaron ese lugar, pero todos fracasaron, como si algo invisible defendiera su descanso eterno. La historia da un giro radical hace pocas décadas, cuando un equipo internacional de arqueólogos encontró en unas cuevas subterráneas un grabado que parecía ser un mapa rudimentario. Aunque estaba muy deteriorado, mostraba líneas rectas que convergían en un círculo, un símbolo tradicionalmente asociado al sello personal del rey Salomón. Este descubrimiento reactivó viejas teorías que afirmaban que su tumba nunca estuvo bajo el templo de Jerusalén, sino oculta en una compleja red de cámaras excavadas por artesanos fenicios. Las inscripciones, al ser analizadas con espectroscopia, revelaron algo verdaderamente inquietante. Mencionaban un mecanismo de apertura. Esta sugerencia parecía imposible, considerando la antigüedad del material. Aún así, el equipo decidió continuar. Lo que no sabían era que, al seguir aquel mapa, se acercaban a un punto que muchos textos medievales describen como la cámara donde duerme el rey que nunca muere. Tras meses de una excavación exhaustiva, llegaron a una pared completamente lisa, hecha de una piedra que no coincidía con ningún tipo conocido en la región. Era increíblemente dura, fría al tacto, y emitía una extraña resonancia al ser golpeada, como si hubiese un espacio vacío detrás. Pero lo que realmente captó su atención fue un pequeño relieve circular. Al limpiarlo, se dieron cuenta de que no era decorativo. Era una especie de mecanismo que se movía bajo presión. Hasta ese momento, la idea de que una tumba supuestamente sellada hace 5.000 años tuviera un sistema tan sofisticado parecía un simple mito, pero allí estaba, frente a ellos. Cuando intentaron activar el círculo, la piedra tembló ligeramente, aunque no se abrió. Los arqueólogos comenzaron a sospechar que existía un orden específico, o incluso una clave perdida en los textos bíblicos o apócrifos que habían estudiado. La tensión dentro del equipo creció, así como el miedo de que mover una estructura tan antigua pudiera provocar un colapso mortal. Fue entonces cuando un investigador especializado en lenguas antiguas descubrió algo que nadie esperaba. Al comparar los símbolos del mecanismo con inscripciones halladas en textos atribuidos al rey Ezequías, dedujo que aquellos signos correspondían a un antiguo código numérico basado en posiciones astronómicas. Si su teoría era correcta, la tumba estaba diseñada para abrirse únicamente bajo una alineación celeste muy específica, posiblemente relacionada con el ascenso de una constelación vinculada al rey Salomón. Después de reproducir esa alineación digitalmente, el equipo decidió operar el mecanismo siguiendo el mismo patrón indicado por las posiciones estelares. Y, por primera vez en toda la expedición, la piedra respondió. Emitió un sonido profundo, como un suspiro atrapado durante miles de años. Algo en el interior comenzaba a moverse, como si un secreto largamente dormido estuviera despertando lentamente. Lo que sucedió a continuación dejó al equipo en completo silencio. La pared se desplazó hacia atrás con una suavidad que ninguna herramienta moderna habría podido replicar. El polvo cayó en una nube fina y un aire helado salió desde la oscuridad, acompañado por un olor metálico imposible de describir. Al iluminar la cámara, descubrieron que no era una tumba común. No había sarcófago visible. En cambio,
La sala estaba llena de artefactos que parecían funcionar como mecanismos rituales. Ruedas talladas, espejos pulidos y columnas inscritas con símbolos que parecían mezclar hebreo antiguo con un idioma desconocido. En el centro, una plataforma redonda esperaba, como si fuese el escenario para un ritual olvidado. Algunos miembros del equipo retrocedieron, temiendo haber activado algo prohibido por antiguas tradiciones que advertían sobre los secretos sellados del Rey Sabio. A medida que exploraban, descubrieron otra cámara más profunda. Esta sí contenía una estructura que podría considerarse un sarcófago, aunque estaba hecho de un material extraño, más ligero que la piedra y con un brillo opaco. Encima, un símbolo que muchos reconocieron, la estrella de 6 puntas, pero rodeada de inscripciones circulares que nunca antes habían sido documentadas. Las investigaciones preliminares mostraron que la caja no presentaba signos de deterioro, como si hubiese sido fabricada con una técnica perdida. Algunos sugerían que Salomón, conocido por su alianza con artesanos extranjeros, podría haber tenido acceso a conocimientos avanzados que se perdieron con el tiempo. Lo más sorprendente, sin embargo, fue descubrir que la superficie del sarcófago parecía reaccionar a la luz, absorbiéndola y oscureciéndose lentamente, como si protegiera activamente su interior. La pregunta que todos se hacían era: ¿por qué esta tumba, diseñada para permanecer cerrada durante milenios, había permitido su apertura justo ahora? El investigador encargado del sistema astronómico propuso una teoría inquietante. Según él, la alineación que permitió la apertura no ocurría cada 1000 años, ni cada 2, sino aproximadamente cada 5 milenios. Si esto era correcto, entonces el propio Salomón habría planeado que su tumba permaneciera cerrada hasta que ciertos astros indicaran el tiempo oportuno para revelar algo. Pero, ¿qué era ese algo? ¿Un mensaje? ¿Un objeto? ¿O quizás un conocimiento prohibido? Los textos antiguos siempre mencionaron que Salomón poseía un libro secreto que contenía fórmulas, invocaciones y sabiduría que jamás debía ser divulgada. La posibilidad de que ese libro estuviera en la tumba hizo que la expedición se convirtiera en una carrera contra el tiempo. Mientras analizaban la cámara, encontraron un pedestal con restos de pergaminos deteriorados, protegidos por una caja hermética. Tras un proceso meticuloso de recuperación, los arqueólogos verificaron que se trataba de textos verdaderamente antiguos, pero lo que más llamó la atención fue una frase casi intacta: el rey duerme, pero su sabiduría permanece sellada hasta el fin del ciclo. Esa frase desencadenó una ola de debates dentro del equipo. Algunos creían que el rey duerme era una metáfora. Otros, que el sarcófago podría contener algo más que restos humanos. En cualquier caso, la idea de que el propio Salomón hubiera previsto la apertura exacta de su tumba generó más inquietud que emoción. ¿Qué clase de mente era capaz de planificar algo tan preciso a través de milenios? Los investigadores decidieron abrir el sarcófago, pero se encontraron con otro misterio. No tenía juntas visibles ni cerraduras. Era como si hubiese sido sellado desde el interior por un método desconocido. Tras horas de análisis, un especialista detectó un patrón térmico en la superficie. El material reaccionaba de forma distinta en puntos específicos, formando un círculo perfecto cuando se iluminaba desde arriba. Siguiendo esta pista, aplicaron calor de manera controlada. Lentamente, la superficie comenzó a separarse, como si se estuviera derritiendo sin perder su forma. Al abrirlo, todos contuvieron la respiración. El interior no contenía un cuerpo, sino una serie de objetos perfectamente organizados. Anillos, fragmentos metálicos, tablillas y un rodillo de oro cubierto por símbolos que nadie pudo identificar de inmediato. Parecía más un archivo sellado que una tumba. El hallazgo del rodillo de oro cambió completamente la interpretación de todo. Este objeto, al analizarse, parecía estar construido con una aleación desconocida, muy ligera, pero extremadamente resistente. Los símbolos inscritos en él parecían vibrar ligeramente bajo cierto tipo de luz. Un fenómeno que desconcertó por completo a los científicos. Algunos compararon los patrones con inscripciones halladas en manuscritos considerados místicos o mágicos, asociados con la llamada clavícula de Salomón.
Si este rodillo era realmente un fragmento de ese supuesto compendio secreto, entonces la tumba no solo albergaba objetos históricos, sino un nivel de conocimiento que podía redefinir siglos de estudios. El equipo comprendió que habían encontrado algo cuya interpretación iba mucho más allá de la arqueología. Mientras tanto, los artefactos descubiertos en la cámara exterior comenzaron a ser estudiados y revelaron otro dato inquietante. Varias de las piezas mecánicas estaban perfectamente alineadas, como si formaran parte de un dispositivo mayor. Cuando los investigadores simularon sus posiciones originales mediante modelos 3D, se dieron cuenta de que todas las piezas parecían apuntar hacia un mismo centro geométrico: la cámara del sarcófago. Era como si la tumba hubiera sido diseñada para proyectar o amplificar algo, tal vez un mensaje oculto. Algunos especularon que era un mecanismo destinado a proteger la sabiduría del rey, activándose solo cuando la humanidad estuviera lista. Otros, más escépticos, creían que se trataba de un complejo sistema ceremonial. La noticia del descubrimiento no tardó en filtrarse, y pronto gobiernos, instituciones religiosas y sociedades secretas mostraron un enorme interés en controlar el hallazgo. El equipo fue presionado para cerrar la excavación antes de revelar los detalles completos. Sin embargo, una parte crucial de los textos encontrados hablaba de una advertencia escrita por el propio Salomón. Una frase críptica que decía: «Quien abra sin comprender, perderá lo que más desea». Esto generó un miedo palpable. Algunos miembros del equipo comenzaron a retirarse del proyecto, temiendo que continuar significara desatar consecuencias imprevisibles. Aún así, un pequeño grupo decidió continuar documentando todo, convencidos de que la verdad debía ser revelada tarde o temprano. Hasta el día de hoy, la interpretación completa de los objetos hallados sigue envuelta en misterio. Los textos aún están siendo descifrados. El rodillo de oro permanece bajo estricta protección, y muchas partes de la cámara continúan sin explicación lógica. Pero lo que resulta más inquietante para muchos no es lo que encontraron, sino la pregunta que persiste: ¿por qué el rey Salomón, famoso por su sabiduría, diseñó una tumba que solo podía abrirse después de 5000 años? ¿Qué sabía él que nosotros aún no comprendemos? ¿Y qué significa realmente el mensaje que dejó oculto para un futuro tan lejano? Lo que está claro es que este descubrimiento apenas comienza, y los secretos del rey más enigmático de la antigüedad podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estos misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.